I've got 1,000 questions coming from deep within. Wanna cut through the clutter. I need to know that my next move matters. And it all comes down to me to be the change I wanna see. Unleash the energy, the synergy. That's where I wanna be. This feeling inside was there all along. Now I'm strong and I'm living with my power on. Gonna set my life in motion. Power on. Love, courage and devotion. There's a spark to ignite. Flip the switch, bring the light. Power on. I see you in my reflection, the tears of joy and pain. Tradition is our connection, timeless wisdom from a precious chain. Everyone's got a different story, everyone's got a different name. We shine like the constellations, one heart but we're not the same. Let's light the planet with a new world vision, bringing into the struggle and division. Look at your child and make that decision to be better than yesterday. So hold your head high, sister, if you fall, I'm gonna walk on with you, through it all, power on. Gonna set my life in motion, power on. Love, courage and devotion. There's a spark to ignite, flip the switch, bring the light, power on. Gonna lead with your soul now, power on. We'll make this broken world whole now. Through the dark, see the light, be the spark to ignite, power on. Be brilliant and shine, with heart and with mind. This world is waiting for the change you bring. Momentum is strong, and the road that Hola, soy Tenet Kaplun y te doy la bienvenida a un nuevo Momentum Boost en español. Realmente todos los martes tenemos una cita muy especial para subirnos el ánimo, llenarnos de energía positiva y también para aprender muchísimo de nuestros invitados. Hoy hay un tema que a mí me apasiona, que es el bilingüismo, es el empoderar a nuestros hijos a través de la enseñanza de más idiomas. ¿Por qué? Porque yo soy fruto de unos padres que me enseñaron dos idiomas a la vez, el inglés y el español. Y me ha ayudado tremendamente en la vida. Hay muchísimos estudios que refuerzan el valor del bilingüismo, pero también tiende puentes con nuestras tradiciones, con nuestras familias, con nuestras raíces. Y por eso quise invitar a Ronit Shiro, una muy querida amiga venezolana de nacimiento, hija de inmigrantes, que también le enseñaron muchísimos idiomas. Ella es marketera de profesión, ella estudió en Venezuela administración, luego hizo una maestría del IESA y también con un semestre en la Universidad de Texas, en McCombs, el Business School, que es realmente excepcional. Y avanzando en la vida se vino a vivir a Estados Unidos con su marido y también con un bebé de tan solo 6 meses, que ya está bastante más grandecito. Ronit Leibel Shiro ahora es la fundadora de FepiBox, una caja que le va enseñando a los niños los idiomas de una manera entretenida y divertida. Y se me está bajando la cámara y no me había dado cuenta, y como este show es en vivo, estoy aquí tratando de arreglarla. Mil disculpas que no me había dado cuenta antes, que se me estaba cortando la cabeza, pero ustedes se dan cuenta de que la tecnología todo nos falla. Pero volviendo a la presentación de Ronit Leibel Shiro, ella realmente es una mujer extraordinaria también porque hace un trabajo de voluntariado en la comunidad de Miami muy grande, en el colegio Sheikh Hillel y también en el JCC, que el JCC es el centro comunitario de aquí. Así que con todas esas credenciales le quiero dar la bienvenida a Ronit hoy día aquí a Momentum Boost en español. Bienvenida, Ronit.
Vamos a darle un segundito para que se pueda conectar. La tecnología hoy día está en contra mía. Hola, Ahí está Ronit, ¿cómo bienvenida. Gracias, Janet. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué placer estar aquí contigo en este programa. Y bueno, muchísimas gracias Momentum por esta plataforma, digamos, y este vehículo de poner conectar a tantas mujeres en todas partes del mundo. Así es impresionante porque se conecta gente en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y hasta Israel. Así que es una manera de tender puentes y lo bonito es que nos une el español, pero para muchas personas el español es solamente uno de los idiomas que hablan y es realmente un regalo muy grande el que nuestros padres nos enseñan más de un idioma. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito la historia familiar tuya porque es bastante interesante porque a ti te hablaban en hebreo en la casa, ¿correcto? Correcto. Mis padres, siendo mis padres ambos israelíes, bueno, mi papá nacido, digamos, en Polonia muy bebé, justo al finalizar de la guerra, mis padres se mudan a Venezuela un poco en busca, digamos, de oportunidades, pero como siendo una pareja muy joven, su único idioma prácticamente era hebreo. Y nosotros, mi hermana y yo, nos criamos en Venezuela. En nuestra casa se hablaba solamente hebreo y en el colegio obviamente empezamos a aprender el español y más tarde el inglés. Y nunca, y siempre tuvimos, digamos, esa conexión con el hebreo porque nuestros abuelos, ambos abuelos de parte de mamá y papá, seguían viviendo en Israel. Entonces, realmente para nosotros el idioma, de alguna manera nuestros padres nos hicieron entender, más allá de las oportunidades de la vida, de oportunidades que uno disfruta más adelante, ese era el vínculo para nosotros con nuestra familia. Y si nosotros no manteníamos, digamos, ese segundo idioma, no íbamos a tener manera de comunicarnos con nuestros abuelos. Entonces, realmente para nosotros crecimos con esa noción que un segundo idioma, que en este caso era el hebreo, era nuestra conexión familiar. ¿Y cómo ayudó también a mantener las tradiciones y esa conexión con tus abuelos que estaban en Israel? Sí, entonces, bueno, más adelante nos fuimos dando cuenta que más allá de la llamada por teléfono, que en ese momento, hoy en día, bueno, fast forward, tenemos toda esta tecnología, pero en ese momento la única conexión era una llamada de teléfono, o sea, no podías ni siquiera, no podías bailarles, no podías, o sea, no te podían ver la cara, realmente era la llamada, en ese momento el hablar era el único vehículo, pero nos dimos cuenta también que yendo a visitarlos a ellos en los veranos, que generalmente pasábamos los veranos con ellos, las oportunidades de poderse comunicar con gente de otros países y de otras culturas, especialmente en Israel. Entonces, ir a Israel y sentir que tú perteneces porque te puedes comunicar, era realmente mágico, era realmente una conexión muy importante. Entonces, nunca quisimos perderlo, por eso. Y cuéntame también un poco tu evolución, porque me imagino uno cuando está creciendo y está sintiendo que te están enseñando, te están obligando a hacer algo, como que como hijo no te dan ganas de aprender ese idioma. ¿Cómo viviste tú ese proceso? ¿Te revelaste mucho el que tus papás quisieran hablar solamente en hebreo contigo? Eso es un muy buen punto y agradezco muchísimo que me lo preguntes porque realmente en este momento nosotros estamos del lado de ser los padres de esos niños pequeños, ya seguimos siendo gracias a Dios hijos, pero somos padres. Y sí, te voy a decir con toda honestidad de que como niño uno nunca quiere sentirse diferente. Yo creo que en Estados Unidos es un poquito más suave porque, bueno, vivimos en ciudades donde se habla más un idioma, pero realmente sobre todo en Latinoamérica, donde todo el mundo habla español y ese es digamos, el único idioma que tú escuchas, que tus padres te hablan en otro idioma, te sentías diferente. Entonces, uno se revelaba un poco contestándoles en español. Luego, digamos, mi hermana y yo, a medida que fuimos creciendo, empezamos a hablar el idioma que más cómodo nos era, que era el español entre nosotros. Pero mis padres siempre continuaron y siempre fueron consistentes. Y yo creo que una manera de no vencer a esa rebeldía de los hijos es que los padres siguen siendo consistentes, con mucha paciencia, con mucho amor, pero realmente ese es el idioma de que ellos querían que nosotros no perdamos. Entonces sí, yo creo que ser empáticos con los niños es importante, entender, digamos, y yo creo que hay distintas maneras de hacerlo. O sea, si hay un niñito que no habla el idioma y está en el carro con nosotros no le vamos a hablar el idioma que el niño no entiende, que el amiguito no entiende. O sea, buscar maneras, digamos, de que los niños no se avergüencen, no se sientan diferentes, pero ser muy consistentes. Eso realmente yo creo que el ingrediente de éxito. Y creo que también tocas un tema que es bastante importante, porque cuando somos minorías, ¿verdad? Y en todos los países excepto Israel, nos Sí. sentimos realmente que somos parte de una minoría,
nunca queremos ser diferentes. Perdón, siempre en la adolescencia está esta pugna, ¿verdad? Por tratar de asimilarnos, de ser lo más similares posible. ¿Qué podemos hacer los padres para que nuestros hijos se sientan orgullosos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, ya sea enseñándoles español, inglés, hebreo, el idioma que sea aparte del idioma del país donde viven? Mira, yo creo que es una combinación de, como dijimos antes, ser empáticos con ellos en el sentido de entender de que ellos están creciendo en un idioma diferente y que se los tenemos que aceptar, pero balancearlo con cuáles son realmente las ventajas de tener otro idioma. Lo que se me viene a la cabeza en primer punto es viajar, y en este momento es como es un poco raro decir, o sea, es un poco raro. No sé uy, me está dando un error mi computadora. ¿Ustedes me ven? Yo sí te veo. Si ustedes están viendo a Ronit, háganmelo Ah, ya, saber en el listo, chat. perdón, disculpen Listo, el en vivo, me tranquila. dio como un error. Em, te decía, y balancearlo con cosas positivas, con socializar. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo fast forward de adulta. A mí me encanta ir al Festival de Cine Israelí. El hecho de yo poder ver las películas, que todo el mundo las puede ver porque todas las películas están subtituladas, pero el hecho de yo poder entender una película, el bilingüismo y hablar varios idiomas va más allá, como yo siempre explico, va más allá de palabras y translation. Todo el mundo tiene Google Translate hoy en día, todo el mundo puede comunicarse, pero comunicarse no es conectar. Y realmente ese es el nivel en el cual yo me enfoco y el cual yo trato de transmitir la importancia. Entonces, mira, películas, viajes, o sea, distintas oportunidades, o sea, presentarles a los niños distintas oportunidades donde no es solamente el idioma que tus padres te están obligando, sino mira las distintas cosas donde puedes realmente sacarle ventaja al hecho de que tú hablas otro idioma. Y fíjate que ahora que obviamente los viajes están extremadamente limitados y Sí. fuera de la posibilidad de la gran mayoría de la gente, salvo en caso de emergencias, hay una gran posibilidad de que aunque no es lo mismo, son los viajes virtuales. Los museos están ofreciendo muchísimas experiencias. Aquí en Momentum también hicimos un tour por los túneles en Jerusalén. Realmente hay muchas oportunidades las cuales estás enseñando algo, pero de una manera como que no parece un aprendizaje. ¿Es más importante eso con los niños, que aprendan jugando y no se dan cuenta? Ese realmente es lo que yo siempre he apoyado, para que los niños lo aprendan y para que los niños más que todo lo reciban de una manera amigable, tiene que ser divertido. Y cada quien va consiguiendo cuál es su avenue para que sea divertido. Es la música, son los cuentos, son los juegos, son las películas, como dices tú, los viajes en este momento. ¿Cuál es? Porque realmente enseñarlo de una manera impositiva no funciona. Los niños realmente lo rechazan. Los niños rechazan todo lo que tenga que ser impositivo. Interesante lo que acabas de decir digamos, de estos viajes virtuales. De la misma manera, qué cantidad de películas hoy en día y festivales de cine, por el hecho de que la gente no puede viajar, están abiertos al público. Cantidad de películas que uno a lo mejor no hubiese tenido ni siquiera acceso antes de la pandemia, como un poquito para verle el lado positivo. Películas y, digamos, programas y música. La música ha sido un elemento muy importante, digamos, en la exposición, digamos, de distintos idiomas. O sea, uno escucha música en hebreo a veces en discotecas que no tienen nada que ver digamos, fuera de Israel. ¿Por qué? Porque la música realmente es un vehículo para que la gente conecte. Entonces, Y, y, y tú dirías que esa conexión, por ejemplo, buscar canciones en YouTube en el idioma que le estamos queriendo enseñar a nuestros hijos, conviene buscar los subtítulos también. Obviamente con los niños más chiquitos ellos no saben leer, pero en la etapa ya escolar, en la cual los niños sí están leyendo, ¿tú recomendarías que se busquen canciones con los subtítulos tipo karaoke, como para hacer algo como casi una fiesta bailable en la los, sub- casa? los subtítulos realmente son una herramienta muy, muy poderosa. Mismo, eh, me viene a la mente un cuento. Mi familia en Israel, cuando viajábamos los veranos,
en ese momento se empezó a volver de moda, las novelas latinoamericanas llegaban a Israel. Nosotros las veíamos en español y para nosotros eran muy casuales, pero ellos las empezaban, y tú veías una cantidad de personas en Israel que empezaban a hablar español, era simplemente de escuchar, pero ellos leían porque no entendían. Entonces realmente funciona en ambas vías, pero sí, cuando los niños empiezan a leer, realmente el hecho que ellos puedan escuchar, conectar a la vez que escuchan y que leen, aunque no se estén dando cuenta, que es lo que a mí, lo que yo más, digamos, el momento más mágico es cuando uno aprende sin darse cuenta, y es porque realmente se está divirtiendo. Bueno, y en ese aspecto, ¿tú recomendarías también, por ejemplo, en tu caso, la familia tuya vivía en Israel? En mi caso, mis padres viven en Chile. Entonces, una manera de mantener conectados a los nietos con los abuelos es quizás hacer videollamadas, escribirles mensajes. ¿Qué consejos nos darías justamente para cultivar esos lazos intrafamiliares con familia que vive lejos y que quizás habla el segundo idioma que estamos tratando de enseñarle a nuestros niños? Mira, una cosa muy interesante que vi hace poco con familias de niños pequeños, con las ventajas, digamos, tecnológicas que tenemos hoy en día de la videollamada, son los abuelos leyéndoles cuentos a los niños a través de videollamada. Por más de que nosotras somos de una generación que nos encanta un libro en físico, que regalamos libros en físico, que todavía que sabemos el valor que tienen, las videollamadas te ofrecen esa gran ventaja. Entonces, imagínate que tus hijos tuyos que están creciendo aquí en Estados Unidos y que aprenden inglés en el colegio y que tu mamá con videollamada pueda leerle un cuento, pueda grabarle un mensaje, pueda inclusive grabarle el cuento y después que lo escuche o una parte del cuento. Entonces, sí, o sea, definitivamente yo soy en pro de que hay que aprovechar las plataformas que tenemos, digamos, disponibles, pero usarlas a nuestro favor. Y yo creo que para mí eso es, o sea, que pueda un niño leerle un cuento a un abuelo, un abuelo a un niño, o mismo un niño después a un abuelo, ¿no? Me parece fascinante. Sí, porque creo que también a veces se nos olvida de que esto es interactivo, no es solamente del abuelo o del papá y la mamá hacia el niño también tiene un rol muy activo. Y Claro. en vez de regañar, retar, reclamarle a ese pequeñín que esté traduciendo y que esté tratando de quizás analizar todo este idioma, pero lo está trayendo a lo que él conoce y maneja mejor, que es su primer idioma. Quizás tenemos que entender un poquito que es todo un proceso y que aquí no es que estamos en contra de nuestro hijo, que estamos imponiendo algo, sino que estamos construyendo juntos una manera de tender puentes, ya sea a través de culturas, a través de nuestras tradiciones, y el idioma realmente se va aprendiendo en distintas capas y distintos niveles. Y a mí me encanta lo que tú decías, de que cuando uno conecta, es otro el nivel de lo que uno siente con ese idioma y que puedes apreciar un cuento en ese segundo o tercer idioma y también entender el porqué mucho más adelante porque te va a traer recuerdos. Y Y tú en sabes ese que aspecto, agregando, ¿sí? perdón que te interrumpe, pero dijiste algo muy bueno que quisiera resaltar. Cuando dejamos de pensar de que la manera, digamos, de enseñarle es una sola dirección, es, digamos, del abuelo al nieto o del padre al nieto, ahí están también los nietos que le enseñan a los abuelos. O sea, en esa misma videollamada o en esa misma visita, que el niño le cante una canción, mismo en inglés al abuelo que no entiende inglés, o sea, que él se sienta, que el abuelo sienta de que él también tiene algo que aprender del niño, el niño entonces recibe con muchísima más aceptación lo que el abuelo le quiere enseñar a él. Entonces, la belleza del bilingüismo es de que funciona en cualquier dirección. Y yo creo que ese es un consejo que yo siempre le doy, digamos, cuando hablan de padres o sea, y de abuelos. Deja que los niños te enseñen también algo a ti para que ellos sientan que ellos también tienen, digamos, esa responsabilidad o esas herramientas que los abuelos no tienen, desde idiomas, canciones, bailes, TikTok, o sea, hoy en día hemos visto una cantidad de TikTok de nietos con abuelos espectaculares. Celebrar, digamos, que también, que digamos que el aprendizaje viene en todas las direcciones, ¿no? Y eso es lo que forma realmente la conexión. Así que perdón que te interrumpí, pero dijiste un muy buen punto que me encantó. No, 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 pero me parece súper buena esta conversación y ese es el objetivo de los boosts que estamos haciendo. Ronit, ¿cuál dirías tú que es
como uno de los principales errores que cometemos los padres al enseñarle otro idioma a nuestros hijos? Mira, yo creo que sobre todo cuando le enseñamos otro idioma, estando, digamos, vamos a dar el ejemplo, estando en Estados Unidos tratando de enseñarles español y los niños empiezan a ir al colegio, definitivamente conocen niños, digamos, que hablan inglés y empiezan a hablar inglés. Eh, en muchos casos los profesores, yo diría un poquito por flojera, un poquito por facilidad, le dicen a los padres, no, este niño solamente tiene que hablar en inglés. Yo creo que realmente hay que quedarse muy centrado en la razón por la cual nosotros le seguimos hablando español o la razón por la cual le seguimos hablando hebreo si es en otro lugar, en esa importancia, porque es muy fácil para un profesor decirle, mira, mejor le hablas en inglés al niño y así a mí me es más fácil en el colegio porque el niño es pequeño y todavía no entiende. Hay que tener paciencia. Yo creo que ese realmente es el consejo, es tener paciencia, porque los niños no aprenden los segundos idiomas rápidos, cada quien aprende a otro ritmo y saber de que los resultados no son inmediatos. O sea, las ventajas de hablar más de un idioma, como de muchos otros, digamos, aprendizajes en la vida, no son inmediatos y estamos en una era de que queremos muchos, nosotros mismos, muchos resultados inmediatos, pero realmente uno no le ve la ventaja de hablar un segundo idioma hasta mucho más adelante en la vida. Entonces, yo creo que tener paciencia y tener paciencia y ser Y consistente. es que la consistencia, eso es lo que te iba a preguntar yo. ¿Cómo podemos ser consistentes cuando estamos cansados, cuando hemos estado todos ya casi un año en cuarentenados, con educación virtual? ¿Cómo podemos realmente mantener esa consistencia para que nuestros hijos realmente sean bilingües? Bueno, mira, es un esfuerzo. Negarlo sería mentira. Es un esfuerzo. Lo que pasa es de que yo creo que nosotros como adultos nos podemos autorregular un poco mejor o por lo menos entender de que los niños. Entonces sí, hay que aceptar de que a veces nos hablen en el idioma que no queremos, pero uno siempre tiene que ser consistente y volver. O sea, yo diría no tirar la toalla porque es muy fácil decir, bueno, ya este niño no habla, no habla. Hay que seguir promoviéndole, digámoslo, cuando son pequeños los cuentos y las canciones y seguirles mostrando, como te digo, desde el punto de vista de disfrutarlo y no tanto de imponerlo, porque con tanto, digamos, escuela virtual y con tantas responsabilidades que ellos sienten, que ellos no sientan que eso es un peso más. Y, por ejemplo, cocinar juntos. ¿Tú recomiendas de repente hacer algo en la cocina, algo que sea que te conecte, ya sea con las tradiciones judías o con las tradiciones del país donde tú creciste? ¿Cuál sería tu consejo? Eso es una muy buena idea. Sobre todo, ¿sabes por qué te lo digo? Porque las recetas son primero, hay ingredientes que son muy típicos de cada país, que por más de que uno les consiga, digamos, el equivalente. Entonces, solo el hecho de investigar cuál es este ingrediente y las equivalencias en libras y en kilos, o sea, te da oportunidades de explorar, digamos, lo que es digamos, otras culturas y otros idiomas. Y en nuestra cultura en especial, en la cultura judía, la cocina es muy importante. Es el centro muchas veces es el centro de la vida judía, pasa alrededor de la comida. Entonces, es una muy buena oportunidad porque muchas recetas son traducidas, muchas recetas, inclusive, o sea, yo en los libros de recetas que yo tengo de mi familia, o sea, los nombres siguen siendo los nombres tradicionales, o sea, no están traducidos, o sea, no es como decir una torta de chocolate, entonces es un chocolate cake, o sea, a veces los mismos nombres, entonces esas son oportunidades realmente para que esas palabras y para que esos conocimientos y para que realmente provocar una conversación. O sea, hay que verlo más como una oportunidad de aprendizaje que como un trabajo, ¿no? Sí, y también creo yo que, o sea, en las familias ashkenazíes, aparte, por ejemplo, en vez de decir queque, obviamente está el kugluk, está el leikej, están distintas recetas, ¿verdad? Y por más que quizás no aprendamos Yiddish, podemos salpicarle un poquito de conocimientos a nuestros hijos y también mantener esas conexiones con las recetas de nuestra bisabuela, de nuestra abuela, que han ido pasando de generación en generación. Entonces, a mí por eso también me llama tanto la atención
el concepto que tú desarrollaste de una caja en la cual vengan los accesorios, los implementos para poder estrechar tus lazos con tu hijo o tu hija, conectarte con tu hijo o tu hija con felicidad o con happiness, y por eso creo que se llama FEPI, feliz y happy. Eh, ¿Cómo podemos hacer los padres como para recrear un poquito esa experiencia de tener todo a la mano, todo lo que necesitamos? ¿Cómo elegiste tú cada elemento que está presente en la caja esta de suscripción de FEPI? Sí, yo me di cuenta que muchas veces, así como me preguntaste antes cómo no rendirse, ¿sabes? Ante el que a veces se vuelve abrumador, yo me di cuenta que muchas veces es tener la disponibilidad del contenido, la disponibilidad de los materiales. Entonces, si tú lo tienes disponible, es igual que cuando vas a hacer una receta. Si tú vienes a la cocina y tú te encuentras todos, estás animadísima para hacer la torta de chocolate, porque tienes el chocolate. Si tú entras a la cocina y te faltan muchos ingredientes, realmente es un trabajo, ir a buscar, comprarlo, salir. Entonces, realmente basado un poquito en esa analogía, yo me di cuenta que muchas veces los padres no les hablan a los niños en un segundo idioma o no los exponen por falta de contenido disponible, o sea, en ese momento. Entonces, sí, es cierto que a nivel digital hay mucho contenido, pero también por otro lado los padres quieren en algún momento balancear un poquito la vida de online versus, o sea, la vida de pantalla versus la vida de fuera de pantalla. Entonces, si tú no tienes un libro en español, tú te vas a sentar en la noche, en el caso, digamos, nuestro que les queremos mantener el español. Si tú quieres, perdón, si tú quieres, si tú quieres exponerlos al español y tú no tienes el libro en español, entonces vas a tener que ir y conseguir un libro en español. Si tú no tienes juegos, si tú no tienes música, entonces la idea mía era cómo podemos hacer para facilitarle a los padres tenerlo todo y que ellos tengan esas herramientas y las puedan utilizar a medida que ellos las necesiten. Ese realmente fue como que mi punto de partida. Por otro lado, yo estudié mucho cuáles son los elementos en los cuales los niños pueden aprender mientras se divierten, que no sea impositivo. O sea, mi filosofía es cero impositiva, o sea, no quiere decir que no es académica, está basado en educación, o sea, yo estoy asesorada con profesionales en educación, pero no es un producto educativo en el cual te tienes que sentar y tienes que hacer planas y tienes, o sea, para donde los niños asocien digamos, que les están imponiendo el aprender. Todo lo contrario. O sea, la manera en la que yo planteo es cómo lo puedes hacer de la manera más divertida. Entonces, para mí hay tres elementos muy importantes. Uno, como lo hablamos, es la música. Y que tenemos una disponibilidad de música, o sea, por más de que, o sea, yo ofrezco una música curada y producida, y si quieres luego hablamos más de la música, porque para mí la música es fascinante, a los bilingüe, luego están los cuentos y están los juegos. Y cuando yo hablo de juegos es, los niños conectan a través de jugar. Entonces, si tú no le pones algún elemento en el que el niño conecte y pueda entender todo lo que está pasando, digamos, alrededor, por eso en el cuento hablaban de las partes del cuerpo, porque aquí tengo el muñeco y estas son las partes del cuerpo y qué bueno la canción, o sea, de una manera conectar, o sea, esos son los tres elementos fundamentales en los que yo me baso. Y bueno, por supuesto, el cuento como columna vertebral, el libro como columna vertebral de todo. Bueno, yo creo que eso puede ayudar muchísimo a las mamás que nos están viendo en estos momentos. O sea, quizás enfocarse cada vez que vayan a querer enseñarle el idioma a sus hijos y no tienen acceso a esta caja que trae todo, es, por decir, elegir un cuento y de ahí ver elementos que aparezcan en el cuento para reforzar ese aprendizaje, ya sea a través de la música o un juguete, y de esa manera que esté todo integrado y cada cosa va reforzando lo que estás tratando de enseñar. ¿Sería ese como tu consejo? Sí, y mira, fíjate que parte, o sea, nosotros lo que ofrecemos en la caja son esos elementos, pero por ejemplo, yo también ofrezco otras ideas. Y cuando hablo de otras ideas, hablo exactamente como dices tú. ¿Qué más podemos hacer con este cuento? Entonces, bueno, el cuento a lo mejor habla por decirte una cosa, el cuento, por darte un ejemplo, habla del sol y de la luna y de las estrellas. ¿Por qué no hacemos galletas en forma de sol y lunas y estrellas? Entonces vas conectando, vas repitiendo, vas consiguiendo oportunidades de poder reforzarlo sin necesidad de cómo se dice sol.
¿cómo se dice luna? O sea, ese no es el camino, o por lo menos no es el camino en el cual yo siento que los niños crecen felices. Los niños crecen felices realmente cuando se están divirtiendo. Realmente concuerdo 100%. Y la diversión no tiene que ser costosa, no tiene que ser elaborada, no tiene que ser realmente cómo podemos darle la vuelta para que realmente sea divertido. Lo más increíble es que ha estado tan divertida esta conversación que ya se nos están acabando los No. minutos, Ronit. Así que te voy a tener que pedir que me resumas un último consejo para todas las mamás y los papás que quizás quieren realmente avanzar en este camino del bilingüismo con sus hijos o quizás hasta enseñarles un tercer idioma. Mira, yo lo resumiría rapidito que hay que empezar lo antes posible, porque es como la comida. Creo que hemos hablado, somos unas Jewish moms aquí, porque hemos hablado mucho de comida, pero es como la comida. Mientras más temprano le ofrezcas ciertos alimentos, los niños más rápido se van a acostumbrar a ellos. Entonces, para mí sería empezar lo más temprano posible, aunque uno piense que no lo entienden, ser consistente y tengo que repetirlo y hacerlo de forma divertida. Esa es la manera que realmente los niños se van a acordar y van a tener una asociación positiva y bueno, y verán los resultados más adelante, podrán conectar con la familia, conectar con sus raíces, conectar realmente con sus abuelos, con sus tradiciones, con todo. Es maravilloso realmente el poder que da el hablar más de un idioma y poder entender las tradiciones, los orígenes de nuestra familia y también valorar tanta historia que encierran los idiomas, las palabras, las costumbres, las frases y hasta los chistes de Así nuestros es. antepasados. Muchas gracias, Ronit, por habernos acompañado. ¿Cómo pueden encontrarte todas nuestras amigas en las redes sociales? En las redes sociales es Fepi Box, Fepi es Feppy, Box, y como comentaste tú, Fepi viene de feliz y happy, que es realmente lo que queremos que nuestros hijos sean niños felices, Fepi Box, y en la página web es fepibox.com si quieren entrar y darle una miradita. Bienvenidos y estoy abierta a cualquier pregunta, a cualquier inquietud que tengan, escríbanme directamente, con muchísimo gusto les responderé. Bueno, muchísimas gracias. Aquí te está agradeciendo Vicky Chejevar y aquí Gracias, están Vicky. llegando muchísimos mensajitos aquí privados agradeciéndote tus consejos, Ronit. Mucho éxito y a todos les quiero dar las gracias por habernos acompañado en este boost tan especial que espero que los ayude en su labor para enseñarle más idiomas a nuestros hijos y también conectarlos con nuestras tradiciones judías, con Israel, y por supuesto con el hebreo y tanta historia familiar que podemos tener en tantos países, porque al final de cuentas todos somos inmigrantes y todos hemos venido de algún otro sitio hasta que llegamos a Israel, a nuestra casa. Y recuerden, por favor, también antes de desconectarse, llenar la encuesta que para nosotros es fundamental para poder seguir mejorando cada boost que vamos presentándoles a ustedes. Los espero el próximo martes en un nuevo Momentum Boost en español. Y si quieren, compartan también este video a través de Facebook con sus amigos, porque yo sé que mucha gente lo ve en el replay. Me despido con muchísimo cariño. Muchas gracias, Ronit, y Gracias. muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.